Durante estos tiempos, durante estos casi 6 meses. Ha sido difícil. Ayer hablaba con mi hermano Jeremy por la distracción que tenemos en casa, porque no es lo mismo estar específicamente en el lugar de la iglesia, donde se congrega la iglesia, no es lo mismo que estar detrás de un aparato digital, de un dispositivo. Así que, hermanos, pensando en esto, vamos a mirar el corazón de algunos de los hijos de Israel, la necesidad que ellos sentían de estar en la casa de Dios. Así que este salmo vamos a estudiarlo y vamos a mirarlo, vamos a estudiarlo en 3 encabezados, hermanos. 3 encabezados vamos a estar utilizando para poder entender este salmo. En primer lugar, el propósito por el cual surge un anhelo en el salmista, un anhelo de estar en la casa de Dios. En segundo lugar, vamos a ver el fruto de cumplir ese anhelo en la persona. Y en tercer lugar, vamos a ver una necesidad continua que tiene el salmista de vivir, de caminar en ese anhelo que se produce en su vida. ¿Ve? Es así como vamos a estarlo mirando. Para esto entonces, hermanos, es importante que miremos un poquito el trasfondo de este salmo. El Salmo capítulo 84 dice lo siguiente, el encabezado. Dice: al músico principal sobre Gitit, salmo para los hijos de Coré. Salmo para los hijos de Coré. Este es uno de esos salmos preexílico, hermanos. Cuando decimos preexílico es antes del exilio, antes que Israel sea cautivado y sea llevado por los enemigos, para poder así santificarlos como Dios lo planificó. Antes de eso, ellos tenían toda la libertad de congregarse. Dios había dispuesto vivir en medio de ellos. Ahora, Dios lo hacía anteriormente. En el tabernáculo Él había decidido hacer su presencia especial en un tabernáculo que era movible, un tabernáculo que se lo armaba según donde se posesionaba el pueblo de Israel. Pero luego, cuando ya Dios levanta a su ungido, a David, Dios decide o permite que David construya un templo donde iba a estar su morada de una manera más fija, ya cuando entran a la tierra prometida y cuando llegan a Jerusalén, la ciudad santa. Así que ahí moraba la presencia especial de Dios. No estamos diciendo con esto que la presencia de Dios se limita a una estructura física, porque Dios es incontenible. Entonces, pero Él iba a operar de una manera especial allí. Ahora, cuando nosotros miramos aquí este salmo que nos habla sobre los hijos de Coré, no olviden que Coré ellos eran hijos de Coat. Coat descendía de la tribu de Leví, los llamados para ministrar dentro del templo, de ese lugar santo. Cuando nosotros vamos y miramos en Primera de Crónicas, capítulo 26, nos vamos a dar cuenta aquí cómo David empieza a designar ciertos grupos para ciertos servicios dentro del templo. Y entre esos, a los hijos de Coat, a los de Coré, se les designó que se encarguen de la parte musical. Ellos estaban encargados en atender este tema. Pero también, hermanos, cuando nosotros vamos a Números capítulo 16, nos vamos a dar cuenta un suceso terrible que sucedió con estos hombres, los hijos de Coré. Ellos estaban celosos y empezaron a confrontar a Moisés y Aarón diciendo: ¿y quién los puso a ustedes por líderes? ¿Acaso no hay otra gente que puedan ser líderes? Nosotros también podemos ser líderes, nosotros hemos sido llamados. Bueno, estaban cuestionando allí. Y este es el suceso que más se conoce de los hijos de Coré, porque dice que Dios, para manifestar su lealtad, su firmeza, su fidelidad para con Moisés, Dios llamó y los confrontó a ellos por medio de Moisés, y entonces ellos fueron tragados literalmente por la tierra. Ahora, cuando decimos fueron tragados, nosotros no debemos pensar, hermanos, que los exterminó absolutamente a todos, ya que quedaron descendientes de los hijos de Coré. El Señor en su misericordia preservó
a muchos de ellos. Y ellos son los que después ya lo vemos ministrando en el templo, en la casa de Dios. Ahora, con este contexto, hermanos, con esta introducción, nosotros tenemos que venir ya a nuestro texto, a lo que vamos a leer ahora. ¿Ve? Entonces, estos hombres que estaban primeramente en el tabernáculo ministrando, luego en el templo, que es el lugar donde estaba la presencia especial de Dios. Antes de entrar a nuestro tema, permítame decirle que en el nuevo pacto establecido ya por medio del Señor Jesucristo, la presencia especial de Dios ya no mora ni en un tabernáculo, ni en un templo en 4 paredes, sino que la presencia especial de Dios mora en medio de su congregación, en medio de las iglesias locales reunidas, congregadas con un propósito espiritual, con un propósito especial. Y yo espero, mis amados hermanos, yo con esta enseñanza no quiero ser inconsecuente a la realidad que estamos viviendo, pero yo espero que aquellos que nos están mirando tras una cámara, después de esta enseñanza, o posiblemente ahora mismo, usted no viene, pero su corazón está latiendo de deseo de estar con el pueblo de Dios, de estar con la iglesia del Señor, poder compartir en la presencia de Dios juntos, porque es en medio de la congregación, como el Señor Jesucristo dijo, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estaré. Eso quiere decir que no importa si la iglesia local es de 100 personas o es de 5 personas, la presencia especial de Dios se mueve en medio de esa iglesia local. Así que es así como ahora la presencia de Dios se encuentra donde está la congregación local. Y debe haber una necesidad, un latido ferviente, poderoso, por los verdaderos creyentes, como aquí los hijos de Coré, de estar en la casa de Dios. Como dice el texto, un anhelo de estar en la casa de Dios. Y yo sé que en algunos de ustedes es así, hermanos. Así como en nosotros tenemos un sentimiento que no lo podemos expresar, de estar con algunas familias y hermanos ahora en este preciso momento, porque sabemos que el Señor hace un descenso, por así decirlo, para encontrarse con los suyos, con su pueblo, con sus hijos y sobre todo en su día, que es hoy el día del Señor. Así que la presencia especial de Dios hoy mora en medio de la iglesia, en medio de los santos. Con este entendimiento, hermanos, vamos a ir a nuestro texto para ir mirando, vamos a ver el primer punto, lo vamos a ver en los versos 1, 2 y 3. Dice lo siguiente: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Ahí la palabra amables, nosotros podríamos usar otra palabra mucho más sencilla, cuán bueno podríamos decir son tus moradas, cuán buenas. O cuán amantísimas son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón, mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Vamos a ver entonces que este primer punto, que tiene que ver qué es lo que promueve ese anhelo. Así nosotros dijimos, vamos a ver aquí que el salmista cita 3 cosas, literal A, B, C y D, 4 cosas. El salmista cita 4 cosas para mostrar qué es lo que promueve ese anhelo en el cristiano, en el creyente, en el Hijo de Dios, de estar en la casa de Dios. En primer lugar, el verso 1 nos relata aquello, dice, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Lo primero que mueve aquí al corazón de los hijos de Coré, que anhelan estar en la casa de Dios, es el hecho de saber que la casa o el lugar donde se congrega la iglesia es la morada de Dios. Es la presencia de Dios lo que está moviendo el corazón de estos hombres a ir al lugar santo, a ir al templo en esta ocasión.
En nuestro contexto, diríamos, lo que mueve a los creyentes de hoy en día a ir a la iglesia local no debe ser porque ahí se visten bonito, porque el edificio es bonito, porque ahí no me cuestionan, no me juzgan, no me exhortan. No debe ser eso, sino que en primer lugar es porque el salmista estaba convencido que en ese lugar estaba la presencia de Dios. Era la presencia de Dios lo que hacía latir el corazón del salmista para estar allá. No eran otras cuestiones. Ya nosotros dijimos que la presencia de Dios de una manera especial moraba en el tabernáculo, en el templo y hoy en día en la iglesia local. O sea, si usted se queda en su casa o el hecho de habernos reunido por mucho tiempo por estos medios, por Zoom, no quiere decir que la presencia especial de Dios estaba con nosotros. La presencia de Dios sí, porque somos sus hijos, cada cual en su casa, Él nos escucha, Él conoce nuestras circunstancias, pero no es lo mismo que estemos tras una cámara, que estemos aquí juntos, presencialmente, personalmente, alabando, honrando y glorificando al Dios de los cielos. La presencia de Dios entonces, en primer lugar, es lo que movía el corazón del salmista para ir allá, para ir al templo. Hermanos, ahora, ir al templo no era sencillo. Cuando iban en las fiestas anuales, en los tiempos de Pascua, mucha gente tenía que hacer largas peregrinaciones para poder llegar al templo, para poder tener allí la celebración de la Pascua y el servicio a Dios. Esto no era sencillo y ya lo vamos a ver registrado un poco más abajo. Pero en primer lugar, entonces, estamos viendo qué es lo que mueve el corazón del salmista a querer ir a la casa de Dios. No era la estructura, no era el compañerismo, no era la buena relación, sino que en primer lugar era la presencia especial de Dios, porque era la morada de Dios. Así que, hermanos, la iglesia no es cualquier cosa. No lo tenga en poco la iglesia. No menosprecie a la iglesia, porque es allí donde el Señor va a hacer grandes cosas. Y yo quisiera citar, no busque en su Biblia, yo solo quiero leerle un poco más adelante el Salmo 133, porque decimos que esta es la parte especial donde Dios opera. El Salmo 133 dice lo siguiente: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. Note, aquí viene, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Dónde? ¿En qué contexto? Cuando los hermanos habitan en armonía juntos. Allí Dios envía bendición y vida eterna. En segundo lugar, hermanos, ¿qué es lo que promueve ese anhelo también en el corazón del salmista? En segundo lugar dice el verso 2, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aquí nosotros tenemos dos cosas involucradas en este verso 2. Dice, anhela mi alma y aún mi carne lo desea. Y también dice, ¿y qué es lo que desea? Los atrios de Jehová. Hermanos amados, también la segunda cosa que permite que haya un corazón ferviente en la vida del creyente, un deseo grande de congregarse, en segundo lugar, es porque va a los atrios de Jehová y en el día del Señor, en el culto, es donde se practica las ordenanzas que Dios ha mandado. Es en la iglesia donde se debe esforzar, debemos esforzarnos para practicar la ley moral de Dios. En el día del Señor honramos a Dios, lo ponemos en primer lugar, dejando el trabajo, dejando el cansancio, dejando las telenovelas, dejando las películas, dejando muchas cosas para acudir al llamado que Dios hace y cumplimos el primer mandamiento. Amar a Dios por sobre todas las cosas.
pero también cumplimos el segundo mandamiento. Al seguirlo a Dios, dejamos los dioses falsos, los ídolos que muchas veces se albergan en nuestras vidas para presentarnos ante el Dios verdadero. En tercer lugar, nosotros cuando el Señor nos alcanzó, hemos decidido seguirlo a Dios con toda nuestra fuerza y entonces no estamos tomando el nombre de Dios en vano, como si fuera cualquier cosa. Aquí estamos guardando los mandamientos. Cuando nos congregamos es el lugar preciso, es el día preciso para disponernos a guardar los mandamientos, para amarnos los unos a los otros. Estamos cumpliendo la ley de Dios, las ordenanzas que Dios ha mandado. El salmista no solo se deleitaba ir de una manera abstracta a ver la presencia de Dios allí, sino que la presencia de Dios él la disfrutaba al guardar lo que Dios había dispuesto, a poder cantar, a poder ofrendar, a poder recibir un consejo. Eso es lo que amaba él. Amo lo que se hace allí. Y su corazón latía por ir, acudir, a hacer lo que se hacía en ese lugar santo, en esa morada santa. Pero en tercer lugar, hermanos, es un deseo incontenible. Note lo que dice: mi alma te anhela, mi corazón te desea, mi carne te desea. Vamos un poco más atrás, al Salmos 17. Al Salmos 17. 17:12, por favor. Salmos 17:12. Dice lo siguiente: son como león que desea ser presa y como leoncillos que están en su escondite. Aquí la palabra es el mismo término que traducido del griego anhelo. ¿Ve? Como ese león que desea su presa. Ese león tiene un anhelo de destruir. Asimismo dice el salmista: mi alma te anhela, mi corazón te desea. Hermanos, congregarnos es un deseo que debe estar ferviente en nuestra alma, constituye todo nuestro ser. Congregarse para el salmista no era nada más llegar y cumplir. Congregarse para el salmista no era nada más llegarse y dormirse. Congregarse para el salmista no era nada más que lo vean los sacerdotes que sí llegó, como ir a una empresa y marcar una tarjeta y decir: ah, sí está ahí. No, era un deseo que tenía su ser, todo su ser. Su cuerpo estaba predispuesto para la adoración en el templo. Su alma estaba convencida que era lo que necesitaba de Dios. Todo su ser estaba listo, era incontrolable. Aun cuando él pudiera no tener ganas, su ser sentía el deseo, el anhelo profundo, así como ese león, de devorar a su presa. Así es el deseo que debe tener el verdadero creyente de ir a la casa de Dios. Un anhelo profundo, un anhelo fuerte. Todo su ser, esa es la palabra que podríamos usar, todo su ser. La misma palabra para hablar del todo que usa la Biblia: espíritu, alma y cuerpo se disponen para poder honrar al Señor en su día, en la casa de Dios, en la presencia de Dios. Así que, pero hermanos, aquí sería importante precisar algo. ¿Qué está pasando? Alguien podría preguntar: pastor, ese no es mi anhelo. Ese no es mi deseo. Yo no siento eso cuando me voy a congregar. Yo voy porque tengo la mejor ropa y quiero lucirla. Yo voy porque considero que es un lugar moral que me va a ayudar. Yo voy pero pues ni bien voy llegando y ya me duermo, no entiendo casi nada. Yo voy, pero mi mente está pensando en la planificación del siguiente día de trabajo. Mi mente está pensando: ¿y a qué hora se termina esto? Y otra vez la lectura pública, eso de las ofrendas, ¿por qué hay que recoger ofrendas? El pastor otra vez cantar. ¿Ve? Mucha gente va a las iglesias en ese contexto. Mucha gente, su forma de presentarse en el día del Señor, en la congregación, en la iglesia, no es como el salmista lo dice. No es un anhelo profundo que tiene su alma. No es así.
En muchos casos. Permítame entonces decirle algo. ¿Quiénes son los que realmente anhelan la casa de Dios? Y el Salmo 15 nos va a responder. Vamos por favor al Salmo 15. El Salmo 15 del 1 en adelante dice lo siguiente. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. ¿Quién entonces es el que irá al tabernáculo de Dios y morará en su monte santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que ha sido justificado. Así que, hermanos, ¿qué es lo primero que debe haber en el corazón, en la vida de una persona para anhelar la morada de Dios? Haber sido justificado por la sangre de Cristo Jesús, haber sido alcanzado por el Evangelio, haber sido genuinamente rescatado por el Dios de la gloria. Así que esos son los que ven la grandeza de Dios. Solamente ellos son los que pueden ver la plenitud del Dios verdadero. Hermanos, Dios es bueno y nosotros lo expresamos y nos asombramos ante su bondad, ante su belleza, ante su grandeza y lo declaramos y lo comunicamos y le cantamos por aquello. Pero hermanos, si estuviéramos muertos no podríamos hacer aquello. La grandeza de Dios es como el rayo del sol que nadie puede contenerlo y que en muchos casos el esplendor del sol, aún cerrando nuestros ojos, traspasa nuestra piel, nuestra carne y nuestros huesos y podemos ver destellos de la luz del sol. Así es la grandeza de Dios. Pero aquellos que van a una iglesia y no consideran nada de aquello, no ven nada bello en la palabra de Dios, no ven nada grande en Cristo, es porque están muertos. Así como un muerto no puede darte gracias por más que le llores en una tumba. Así como un muerto no puede mirar la belleza de un ramo de flores que tú le dejes en su ataúd. Así como un muerto no puede considerar todas las alhajas que se está llevando o la buena ropa que se está llevando al polvo. Así mismo es aquel que va a una iglesia y que no entiende nada y que no adora a Dios y que no encuentra fundamento en lo que hacemos porque está muerto. Necesita ser revivido con el poder de Cristo. Necesita que el Evangelio le alcance. Necesita reconocer usted su pecado y arrepentirse de verdad y creer en Cristo Jesús. Hermanos y amigos que me escuchan, si ese es su estilo de vida, no importa si usted vive en el edificio de la iglesia, usted no va a considerar que Dios es grande, que Dios es amor, que Él es todopoderoso, porque está muerto. Así como ese muerto no considera nada de lo que está externamente a Él. Nada. Necesita entonces creer en Él para poder contemplar y tener el corazón del salmista diciendo: anhelo tus atrios, anhelo el servicio en el templo, anhelo las canciones, los himnos que levantamos hacia ti, anhelo dar de mis bienes para el engrandecer tu reino. Pero en cuarto lugar de mi primer punto, ¿qué es lo que mueve esto, hermanos? En cuarto lugar, note que el Salmos nos dice allí mismo en la lectura que ya dimos. El verso 3 dice: aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos.
cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. ¿Qué es lo que pasaba con las avecillas aquí que está citando el salmista? Las aves, aún como en nuestros tiempos, ellas acostumbran a hacer sus nidos en lugares que consideran están seguros. La cuarta razón por la cual el corazón del creyente anhela la casa de Dios es porque ahí encuentra seguridad. Así como esa ave, así como ese gorrión se encuentra seguro en los lugares donde nadie le incomode, que está hablando de un espacio del templo, donde posiblemente no llegaban por mucho tiempo a hacer limpieza y ellos hacían su nido allí y se sentían seguros. El salmista dice, pero si las aves encuentran su seguridad en esa condición, aquí en el templo, y así como esas aves encuentran su seguridad, yo encuentro mi seguridad en tu casa, en tu presencia, haciendo lo que me has llamado a hacer. Mis hermanos amados, entonces, solo para recordarles de mi primer punto, ¿qué es lo que produce ese anhelo? Ya dijimos que era la presencia de Dios, ya dijimos que era estar cumpliendo la ley de Dios o hacer lo que Dios ha mandado en la iglesia. Y lo que Dios ha mandado en la iglesia, hermanos, nosotros lo debemos hacer y solo eso debemos hacer. Permítame acotar algo aquí, porque Dios no nos ha llamado, hermanos, a nosotros a anhelar lo que no se debe hacer en la iglesia. No lo que Dios estipuló para con el pueblo de Israel en el templo antiguo, sino lo que Dios ha estipulado para con la iglesia. Y lo que Dios ha estipulado para con la iglesia lo encontramos en el libro de los Hechos. Los hermanos se reunían a orar, se reunían a cantar, se reunían a partir el pan, se reunían a leer los salmos. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, verso 18 va a decir que no debemos embriagarnos con vino, sino más bien cantar con salmos, himnos y cánticos espirituales. Así que eso es lo que la iglesia le fue dado a hacer mientras se congrega y en eso debemos deleitarnos. Pastor, ¿y por qué lo mismo siempre? Porque eso es lo que Dios ha determinado y si el Señor nos ha alcanzado, nuestra alma debe anhelar, cumplir y hacer lo que Él nos ha mandado hacer. No es a lo que a usted le parece. No es que tenemos que traer un montón de artistas medios cristianos o seculares para llamar la atención de la gente. No es eso lo que el salmista sentía. El salmista quería ir a hacer lo que Dios dijo que se haga en la casa, en su morada, en el templo. Así que son estas cuatro cosas lo que hacía que haya un ferviente deseo, un anhelo de ir a la casa de Dios. Pero en segundo lugar, hermanos, también vamos a ver los resultados de cumplir este anhelo. Hay un resultado cuando nosotros nos disponemos y cumplimos con ese anhelo de nuestra alma, de nuestro corazón, hay un resultado. Y note lo que dice allí, el verso 4 en adelante. Bienaventurados los que habitan en tu casa. ¿Por qué? Perpetuamente te alabarán. Ese es el primer resultado de cumplir con este deseo. Los que habitan en tu casa en el día del Señor, en el día santo, en la congregación de los santos, de los justos, de los llamados, del pueblo de Dios, después de presentarse a un servicio, después de escuchar la exposición de la palabra, después de haber visto en alguna medida la gloria del Dios Todopoderoso, estaban dispuestos para seguir alabando al Dios Todopoderoso con todo su ser, hermanos. Así que el primer resultado de cumplir con ese anhelo es que perpetuamente le iban a alabar. Es en esta congregación, en el culto público, donde Dios nos suministra por medio de su palabra y de su espíritu lo que necesitamos para alabarle a Él en el resto del día y de los días hasta que volvamos a congregarnos. Perpetuamente te alabarán.
Es en este lugar donde nos encontramos los debilitados, los cansados, los heridos por el enemigo, los que atraviesan necesidades difíciles. Y aquí en una sola voz elevamos a nuestro Señor y salimos con el corazón lleno de gozo, dispuestos a alabar a nuestro gran Dios y Salvador. Ese es uno de los resultados. Ahora, en el sentido opuesto, negativamente, hermanos, los que no se congregan, o los que se congregan sin un anhelo santo, lo opuesto a esto es que no pueden alabar a Dios. Cuando hablamos de alabar a Dios, hablamos en toda la plenitud de su palabra. Alabarlo en mi trabajo, alabarlo en mis conversaciones, alabarlo en mis relaciones. Alabar a Dios es un tema amplio, no es cantar nada más. Eso es parte de alabar. Pero alabar tiene que ver con disponer todo nuestro ser, todo nuestro cuerpo para la gloria de Dios, para exaltar su nombre. Así que los que se congregan de esta manera, uno de los resultados es que pueden alabar perpetuamente al Señor. Hermanos, esto puede parecer sencillo, pero para el verdadero creyente, después de una jornada diaria, si miramos o hacemos un análisis y nos damos cuenta que no alabamos a Dios, hay un peso profundo. Sentimos que no hemos cumplido. Hemos fallado al que nos salvó, al que nos amó desde antes de la fundación del mundo. No es lo mismo cuando al final del día nos regocijamos y decimos, pude alabar a mi Señor. Pero ¿cuándo se va a lograr esto, hermanos? A los que acuden a la casa de Dios, a los que anhelan y se regocijan en su presencia. Pero también hay otro fruto, hermanos. El verso 5 nos dice otra palabra, la bienaventuranza. Dice, bienaventurado el que tiene en ti su fuerza, en cuyo corazón están tus caminos. El otro fruto aquí es que, lógicamente, como va a la casa de Dios, deposita su confianza en Dios, su fuerza, como dice el texto, pero entonces él encuentra, discierne, conoce el verdadero camino de Dios. Hermanos, venir a los cultos públicos, ir a los cultos públicos donde está la presencia de Dios, es desde allí de donde Dios suministra el alimento para sus hijos. No es específicamente como nosotros hacemos, ¿no? En otros días, que es bueno y necesario, no tengamos en poco aquello. Tener otras actividades en los otros días, eso es bueno, pero ahí no está la presencia especial de Dios. La presencia especial de Dios está en su día, es allí donde Él lo ha prometido. Y es por eso, hermanos, que cada pastor debe prepararse con ahínco, con dedicación, con diligencia para dar el alimento al pueblo de Dios en el día del Señor. Y las ovejas tienen que dejar todo para acudir, en cuanto dependa de ellos, a congregarse en el día del Señor. Porque ahí encuentra el camino, dice. Porque es desde las enseñanzas de los púlpitos que se da el alimento espiritual. No es ni siquiera en conferencias, que nosotros mismos promovemos conferencias. Ni siquiera es la misma magnitud que tienen los talleres, que promovemos talleres. Ni siquiera son los seminarios, que ustedes saben que somos parte de un seminario. Lo que realmente tiene que edificar el alma del creyente es congregarse en el día del Señor, en el culto público. Fue así como lo hicieron, hermanos, los apóstoles, fue así como lo hicieron los padres de la iglesia, fue así como lo hicieron los reformadores. Desde el púlpito compartían la necesidad que tiene el pueblo de Dios, y el pueblo tiene que acudir a aquel llamado que Dios les hace. Encuentran el camino. O sea, si no nos congregamos, estamos o podríamos perdernos en el camino. Necesitamos congregarnos. Es uno de los resultados. Pero también, entonces, el primer resultado aquí que estamos viendo es un resultado para su alma.
Eso es lo que estamos viendo. En primer lugar dice que le alabarán, en segundo lugar encontrarán el camino. Ese es uno de los resultados para su alma. ¿Por qué digo esto, hermano? Cuando nosotros vamos a Mateo capítulo 5, el Señor Jesucristo nos va a hablar de las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que lloran. ¿Ve? El Señor Jesús nos va a hablar de las bienaventuranzas, pero esas bienaventuranzas, ¿para quién están dadas? Para los creyentes, para los hijos de Dios. Así que el primer resultado es un aliento para el alma, pero en segundo lugar, del verso 6 en adelante, vamos a ver un aliento para el cuerpo. Note lo que dice el verso 6. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Yo les cité hace un momento en la introducción, yo les decía que ir al templo de Dios, a Jerusalén, no era tan sencillo. No era, pensemos por un momento, no era como hoy, nosotros tomamos un taxi, tomamos un bus, tomamos una moto, vemos un amigo y nos trasladamos. No era así. En esos tiempos era muy complicado. Y por lo que nos cita el salmista, nos hace pensar que para ellos llegar, específicamente los hijos de Coré, llegar al templo, para ellos era complicado y tenían que pasar un valle que se secaba en algunas temporadas. Y por eso es que nos dice, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios. Esto quiere decir que había momentos en los cuales la lluvia llegaba y era más ligero llegar a Jerusalén. Era más sencillo porque tenían agua para poder suplir la necesidad física. ¿Ve? Pero entonces, dice aquí el salmista que cuando él llegaba a la casa de Dios, Dios alentaba también su cuerpo, Dios fortalecía su cuerpo, Dios los capacitaba físicamente para poder llegar a la casa de Dios y encontrar allí su consuelo. Así que no solamente hay un aliento para el alma, sino que también hay un sostenimiento para el cuerpo cuando somos alimentados en la casa de Dios. Pero el verso 7 dice, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Había una meta, llegar a Jerusalén. Sión es la ciudad santa. Sión es Jerusalén. De poder en poder está diciéndonos que entre cansancio y cansancio, entre sacando energías y luego debilitándose, pero haciendo largas caminatas para poder llegar a la casa de Dios. ¿Y qué dice el texto? Y ver a Dios. Y ver a Dios. Así que, hermanos, cuando nosotros vamos a la casa de Dios, el Señor nos alienta de una manera espiritual, pero también de una manera física. Nos da la fuerza para poder estar en su presencia. Pero en tercer lugar ya, para ir terminando el anhelo por la casa de Dios, como es nuestro tema, en tercer lugar hay un deseo continuo de seguir en esa práctica. O sea, los hijos de Coré no solo querían ir una vez, no solo querían ir un año, no solo querían ir de vez en cuando su agenda no esté tan apretada, sino que había un deseo continuo. Ellos querían permanecer en la casa y es lo que nos va a expresar el salmista. Mire entonces lo que dice del 8 en adelante. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Esto está medio, permítame, cuando nosotros miramos el contexto aquí, al hablar del ungido, está hablando del rey. El rey, hermanos, era el que iba a permitir que esto se dé. El rey era el que iba a permitir que haya orden en Jerusalén, en Israel. El rey era el que iba a permitir que no sea destruido el templo.
El rey sometido a Dios era el que iba a traer de alguna manera todos los beneficios para que esta actividad de ir a la casa de Dios sea continua. Y aquí el salmista está orando por el ungido para que Dios tenga misericordia de él, para que Dios lo guíe a él y entonces él poder disponer, el poder disfrutar, el poder alimentarse a través de ese orden y sabiduría del rey, de la estabilidad del templo, la casa de Dios y de los beneficios, las bendiciones que él podía sacar al ir a la casa de Dios. En algún sentido, hermanos, el salmista está diciendo, Dios, no quites tu presencia de nosotros. Dios, no permitas que el enemigo nos invada. Dios, no permitas que el arca se la lleven. ¿Y cómo lo iba a hacer Dios? Dándole sabiduría al ungido, que posiblemente está hablando del rey David. Entonces es importante aquí, nosotros estamos diciendo que hay un deseo continuo y debe ser ese deseo en los creyentes. El verso 10 dice, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios, grande y gloria dará. Gracia y gloria, dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Hermanos, ¿dónde va a encontrar bien el creyente? ¿Dónde va a encontrar gracia y gloria? En la casa de Dios, en la casa de Jehová. Debe ser nuestro anhelo, hermanos. Tenemos que orar constantemente para que las iglesias sigan abriendo sus puertas. Tenemos que orar constantemente para que los pastores puedan permanecer firmes al llamado. Tenemos que orar constantemente para que el Señor nos permita y quite toda pereza, todo cansancio, toda ligereza que muchas veces viene a nuestra mente con respecto a la vida espiritual y poder llegar a la presencia especial de Dios que está en su morada santa, en medio de su congregación. Porque preferiría, el verso 11 dice, porque sol y escudo es Jehová, Dios. Cuando nosotros hablamos de escudo, el salmista está pensando en un escudo de guerra que servía para la protección, protegerse del enemigo. Y cuando habla de sol, sin duda está pensando en el sol que los guardaba del frío en las noches cuando caminaban por el desierto en su peregrinaje. Hermanos, eso es Dios para el verdadero creyente. Y permítame hacer algunas aplicaciones en esta enseñanza. Y antes de hacer algunas aplicaciones, quiero que vayamos al libro de Hebreos capítulo 6. Hebreos 6. Miremos por favor el verso 4, me equivoqué, hermanos. Hebreos 4, 16. Dice, acerquémonos pues confiadamente, y ahí usa una palabra importante, al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cómo nos acercamos, hermanos, al trono de la gracia? Por medio del Señor Jesucristo. El reino de los cielos en la tierra ya es una realidad. No olvidemos lo que estamos estudiando en el Evangelio de Marcos, el mensaje de Juan el Bautista, el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje del Señor Jesucristo, el reino de los cielos se ha acercado. Por lo tanto, la iglesia es el reino de los cielos de Cristo, es el reino de Cristo de los cielos
en la tierra. Hermanos, y la primera aplicación es, ¿usted ama a su iglesia? ¿Usted desea estar con el Señor? Y nosotros deberíamos entonces aquí, hermano, ir más allá. Porque no olvide lo que constituye lo que es la iglesia y los beneficios en la iglesia no es en sí la iglesia, sino ¿quién? La presencia especial de Dios en la iglesia. Por lo tanto, deberíamos preguntarnos, ¿quién es Dios realmente para mí? ¿Lo conozco a Dios? Porque si usted lo conoce a Dios, Dios opera en la iglesia, Dios obra desde la iglesia. Ese es su lugar santo hoy en la tierra. Entonces todo creyente debe preguntarse y decir, ¿quién es Dios para mí? Porque cuando usted sabe que Dios es el Dios de la iglesia local, no van a importar las excusas, hermano. No va a importar para usted que la hermana no le saludó hoy, o que el pastor no le saludó mientras iba por la calle, o que no lo visitaron cuando usted estaba enfermo. Eso no le va a importar a usted, porque usted va, como dice el salmista, a la morada del Dios Todopoderoso. Aquel que me ha salvado, aquel que me ha justificado, aquel que me ha redimido. Él es la perla del gran precio y es por eso, es por Él en primer lugar que vamos a la iglesia. Son los que realmente han conocido al Dios de la gloria, los que permanecen firmes en las congregaciones locales. Y los que empiezan a menguar, los que empiezan a divagar, los que empiezan a ir de aquí para allá. No estoy hablando de aquellos que tienen razones obvias para salir de una congregación. Pero estoy hablando de aquellos que no encuentran raíces en ningún lugar. Es porque están buscándose a sí mismos y no están buscando al Dios verdadero. Así que usted debe preguntarse, la primera aplicación es, ¿a quién estoy buscando? ¿Quién es Dios? Pero también, hermanos, deberíamos nosotros preguntar y decirnos en la segunda aplicación, como creyente, ¿yo estoy siendo fiel a mi iglesia? Como creyente, ¿yo me estoy sometiendo a los deberes cristianos en la iglesia? ¿Yo estoy sirviendo en la morada de Dios? ¿Yo estoy preparándome de antemano para ir a escuchar el consejo de Dios? ¿La palabra de Dios predicada en la iglesia es exactamente la palabra de Dios para su alma? ¿O es simplemente un consejo como cualquier hombre sabio se lo podría dar? ¿Qué es para usted la palabra de Dios manifestada desde este lugar, desde este púlpito, desde este libro? ¿Qué es para usted? Si es la palabra de Dios, entonces usted debe atenderla como la palabra de Dios. Que ella edifique su alma, que ella cuestione su alma, que ella confronte su pecado y que ella dé refrigerio en los momentos de angustia y de necesidad. Porque si la palabra no refrigera su alma, entonces ¿qué le va a refrigerar? Al creyente, lo que más quiere escuchar el creyente es la bendita palabra de Dios, nada más. Y otras cosas son buenas, pero no satisfacen al 100% nuestra alma. Así que deberíamos preguntarnos, ¿estoy realmente comprometido con la iglesia? ¿Con lo que se hace en la iglesia? ¿Estoy orando por las necesidades que hay en la iglesia? Estoy cantando con todo mi ser, declarando verdades de Dios en la iglesia. Y gloria a Dios por aquellos que lo están haciendo, hermanos. Gloria a Dios por usted que tiene ese deseo ferviente de congregarse, que es constante en congregarse, que planifica para congregarse, que alista todas sus cosas anteriormente, con anterioridad, para congregarse y acudir al llamado de la presencia de Dios. Mis hermanos, después de cada reunión en el día del Señor, de cada culto, debemos ver la gloria de Dios, como dice el Salmos 84:11. Debemos ver su gracia y su gloria, como Moisés dijo, muéstrame tu gloria. Antes de ir al culto debemos decirle, Señor, muéstrame tu gloria. Muéstrame un poco más de tu belleza, de tu grandeza, de tu amor, de tu justicia, de tu santidad, de tu fidelidad.
Eso es, hermanos, el anhelo por la casa de Dios. Debe ser un deseo continuo, habitar juntos en la presencia de Dios. Que Dios nos bendiga, amada iglesia, para poder guardar estos principios, para poder afianzarlos en nuestra alma, para poder llevarlos a la práctica y amar a la iglesia del Señor como Él la ama, como realmente es, como realmente es la morada de los cielos. Antes de terminar, permítame decir algo. Hay muchos que anhelan el cielo. Hay muchos que desean el cielo. ¡Wow! Y se imaginan cosas de los cielos. Y hablan de alegorías del apocalipsis de los cielos. Ah, las calles de oro. Y wow, esos árboles allá. Y yo quisiera estar allá. Hermano, si usted no ama el reino de los cielos en la tierra, que es la iglesia, usted no va a estar en el reino eterno de Cristo en los cielos. Porque amar los cielos es amar la iglesia. Amar el cielo es vivir como Dios ha determinado que vivamos en la iglesia. Si usted no ama estar en la presencia de Dios que mora en este lugar, en la iglesia local, usted no quiere estar en la presencia de Dios por los siglos de los siglos. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Yo espero que el Señor haya transformado su perspectiva, su visión de mirar la casa de Dios o la iglesia de Dios o de venir a la presencia de Dios. Hermanos, Dios me los bendiga grandemente. Un abrazo.